Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Como les gustó el video de las 21 materias de Hogwarts, ahora vamos a hacer el de los profesores de la Escuela de Magia y Hechicería. Esta lista incluirá a todos los profesores del pasado y presente que conocemos por nombre. Obviamente, si incluyéramos a todos los profesores habidos y por haber desde el año 990, la lista sería mucho más larga. Pero en realidad, no sabemos todos sus nombres. Entonces, vamos con lo que sí sabemos. Tampoco incluiremos a otros empleados de Hogwarts o directores. Tampoco van a estar presentes los fundadores. Sin los profesores del mundo mágico, jóvenes magos y brujas tendrían que aprender solos. Habría mucho menos orden, más padres estresados y mucha más enseñanza desde casa. Hogwarts les da un lugar para que sean ellos mismos, interactúen con otros niños y que conecten con sus habilidades mágicas. Eso no sería posible. Sin más preámbulo, estos son los profesores del pasado y presente del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Número 1. Aurora Sinistra. Aurora Sinistra es la profesora de astronomía de Hogwarts, bruja británica, que le enseñaba a los estudiantes todo sobre los eventos del cielo nocturno. Les enseñó sobre las estrellas, constelaciones, lunas y planetas. Sus clases se dan en la torre de astronomía y las guía con ayuda de sus telescopios. Número 2. Albus Dumbledore. Ah, sí, puede que ya lo conozcan. Lo conocemos en primer lugar como director de Hogwarts, pero antes de eso, Dumbledore fue profesor y enseñó varias materias. Es famoso por haber enseñado transformaciones y defensa contra las artes oscuras. Número 3. Alecto Carrow. Alecto Carrow era bruja de sangre pura y profesora de estudios muggles en Hogwarts durante el periodo de Snape como director de Hogwarts. Ella le puso de lo suyo a la materia. Si bien antes se trataba de enseñar a todos a interactuar con el mundo muggle, Alecto enseñaba que los muggles no eran para nada mejores que simples animales. Número 4. Amicus Carrow, el hermano de Alecto, un mago tenebroso de sangre pura que daba la clase de artes oscuras mientras Snape fue director de Hogwarts. Al igual que su hermana Alecto, Amicus hizo lo suyo con la materia. Decidió eliminar la parte de defensa. En sus clases enseñaba a los estudiantes a ejecutar las maldiciones imperdonables. Sus clases eran terribles. 5. Alastor Moody, o Bartemius Crouch Jr. en realidad. Técnicamente Moody fue el elegido para dar la clase, pero resulta que fue capturado y Barty Crouch Jr. dio la clase en su lugar. Moody era un mago escocés de sangre pura y un auror bastante famoso. Barty Crouch Jr. fue mortífago e hijo de Bartemius Crouch padre, oficial del Ministerio de Magia. 6. Bathsheba Babling. Ella es una bruja británica y profesora de runas antiguas. En su clase enseña a los estudiantes sobre runología, descifrar y traducir runas antiguas, símbolos y alfabetos. Número 7. El profesor Bartolomeo. Es un mago británico de sangre pura y ex profesor de pociones en Hogwarts. Dio clases en el colegio por un largo tiempo y conoció a Sir Nicholas de Mimsy Porpington personalmente. 8. Cuthbert Binns. Cuthbert fue un mago británico y profesor de historia de la magia en Hogwarts. Binns dio la clase mientras estaba vivo. Murió un día sin darse cuenta y simplemente siguió dando clases como fantasma. Sus clases son de las más aburridas de Hogwarts, y lo mejor de ellas es cuando entra al salón a través del pizarrón. Charity Burbage, bruja británica que daba la clase de estudios muggles en Hogwarts. A diferencia de Alecto Carrow, Charity creía que los muggles, magos y brujas eran iguales, quizá no tan diferentes en realidad. Por sus publicaciones sobre la equidad entre los magos, brujas y muggles, fue brutalmente torturada y asesinada por Voldemort. Lo vemos en las Reliquias de la Muerte. Número 10. Dolores Umbridge. No hay nada bueno sobre ella. Es mestiza y dio clases en Hogwarts después de ser impuesta por el ministerio. Enseñó brevemente defensa contra las artes oscuras. Se convirtió en alta inquisidora y más adelante en la directora del colegio. Número 11. Firenze. No todos lo conocen. Firenze fue un centauro, el mismo que salvó a Harry en el bosque prohibido en la Piedra Filosofal. Firenze fue el profesor de adivinación de 1996 a 1998. Reemplazó a Trelawney por un tiempo después de que fue despedida por Umbridge. Número 12. Filius Flitwick.
mago británico, campeón de duelos, Ravenclaw y experto en hechizos. Era el maestro de encantamientos de Hogwarts y enseñó a los estudiantes cómo hacerlos. Les enseñó a muchos personajes que conocemos y amamos, entre ellos Lily Evans, James Potter, Sirius Black, Remus Lupin, Snape y más. 13. La profesora Fortinbras. Dudo que la conozcan. Ella era una bruja británica y dio encantamientos en el colegio antes que Flitwick. Dio la clase en la época del profesor Bartolomeo y también conoció a Sir Nicholas de Mimsy Porpington, es decir, Nick casi decapitado. 14. Gilderoy Lockhart. La sonrisa más encantadora según la revista Corazón de Bruja. Mago mestizo que escribió varios libros. Sus libros explicaban con gran detalle sus encuentros con muchas criaturas mágicas tenebrosas. Lockhart dio o intentó dar la clase de defensa contra las artes oscuras mientras estaba en la escuela, pero fue un fraude. Definitivamente no hizo un buen trabajo con sus alumnos. 15. Galatea Merrythought. Ella era una bruja británica que dio defensa contra las artes oscuras algún tiempo entre 1920 y 1940. Tom Riddle fue uno de sus estudiantes y después de que terminó sus estudios, él aplicó para su puesto. Riddle fue rechazado y por eso maldijo el puesto. Número 16. Herbert Beery. Fue un mago británico, profesor en la época de Armando Dippet. Dio la clase de herbología y luego se fue del colegio para dar clases en la Academia Mágica de Arte Dramático. 17. Horace Slughorn. Horace es un mago británico con una larga historia en la escuela. Fue jefe de Slytherin y también fue profesor de pociones. Slughorn fue quien le contó a Tom Riddle sobre los Horrocruxes. El temor a que Dumbledore se enterara llevó a que se retirara de manera anticipada del puesto. Slughorn, más adelante, volvió después de un retiro de 15 años. 18. Minerva McGonagall. Bruja escocesa y mestiza que dio clases en Hogwarts por muchos años. Ella fue a la escuela, fue Gryffindor y luego tomó el papel de profesora de transformaciones. Mientras estuvo ahí, también fue jefa de Gryffindor, asistente del director y finalmente directora. 19. Neville Longbottom. El querido Neville. Lo conocemos como el torpe muchacho que comenzó en Hogwarts al mismo tiempo que Ron, Harry y Hermione. Después de la Segunda Guerra Mágica, Neville siguió su pasión, la herbología, y asumió el puesto de profesor de herbología de Hogwarts, lugar que había pertenecido a Pomona Sprout. 20. Pomona Sprout. Bruja británica que dio clases en Hogwarts durante muchos años. Fue la jefa de Hufflepuff y también del departamento de herbología. Ella les dio clases a Harry, Ron y Hermione, entre otros estudiantes. La vemos con las mandrágoras en las películas. Pomona Sprout, más adelante, heredó el puesto a Neville Longbottom. 21. Quirinus Quirrell. El tartamudo espía. Quirrell fue un mago mestizo egresado de Hogwarts. Fue en un principio el profesor de estudios muggles, pero más adelante asumió el puesto de defensa contra las artes oscuras. Voldemort poseyó a Quirrell durante su época en la escuela. 22. Remus Lupin. Mago mestizo y egresado de Hogwarts, además de hombre lobo. Dio la clase de defensa contra las artes oscuras. Enseñó a todos sus alumnos sobre las bestias nocturnas, incluyendo Grindylows, capas, vampiros, hombres lobo, Hinky Punks y más. 23. Rolanda Houch. Bruja británica de sangre pura que trabajó como la profesora de vuelo en el colegio Hogwarts. ¿Es profesora de tiempo completo? No lo sé, pero sí daba clases y además fue árbitro de los partidos de Quidditch del colegio. 24. Rubius Hagrid. Mitad gigante, mitad mago. Estudiante de Hogwarts en su juventud. Hagrid estudió al mismo tiempo que Tom Riddle. Si bien Hagrid era el guardián de las llaves y de los terrenos de Hogwarts, también fue maestro. Fue profesor de cuidado de criaturas mágicas. En su primera lección, enseñó todo lo que hay que saber sobre los hipogrifos. 25. Sylvanus Kettleborn. Mago británico que, como Hagrid, dio la clase de cuidado de criaturas mágicas. Kettleborn era alguien descuidado, algo que no combinaba muy bien con su puesto. Kettleborn perdió un brazo y una y media piernas, algo no muy favorable. 26. Severus Snape. Severus fue un mago mestizo que dio varias clases en Hogwarts. Comenzó con pociones,
clase que dio durante 15 años. Luego asumió el puesto de defensa contra las artes oscuras. También fue director del colegio. Snape es un personaje muy dinámico en las películas, uno de mis favoritos y también de muchos fans. 27. Sybil Trelawney. Bruja británica mestiza que venía de un largo linaje de aclamados videntes. Ella fue quien dijo la profecía de Voldemort y quien lo derrotaría. Eso llevó al asesinato de los Potter. Trelawney dio clases en Hogwarts un largo tiempo, pero hubo una pausa cuando fue despedida por Dolores Umbridge. La reemplazó el profesor Firenze. 28. Septima Vector. Ella dio la clase de aritmancia en la escuela. No está confirmado, pero parece que también dio la versión avanzada de la misma clase. Bruja británica que dejaba tareas bastante complejas. Era un reto agradable para aquellos que eran estudiosos. Por ejemplo, Hermione Granger. Ella daba la clase en el salón 7A. Era estricta y chapada a la antigua. 29. Swoops. El profesor Swoops fue el maestro de pociones de Hogwarts en algún momento no especificado en la historia del colegio. Un retrato de él está colgado en el pasillo Oxford en la escuela. Swoops era entomólogo. Tenía un gran conocimiento de insectos mágicos. 30. Wilhelmina Grubbly Plank. Ella era británica y de sangre pura. Profesora sustituta de la materia Cuidado de criaturas mágicas en Hogwarts. Ella tomaba el puesto de Hagrid cuando él no podía dar la clase. Era una maestra muy competente, amable y cariñosa. Era magizoologista experta, y aunque nunca nadie lo dijo, muchos sentían que era mejor que Hagrid para dar la materia a pesar de su edad. Aunque no sabemos sus nombres, también hemos tenido otros profesores en la historia que han dado clases de aritmancia avanzada, arte mágico, estudios de ghouls, música mágica, alquimia y más. Esa es nuestra lista de todos los profesores que han enseñado en Hogwarts, al menos los que conocemos. La escuela se fundó en el año 990. Seguro hay muchos más que estos. Me pregunto cómo han evolucionado las materias a lo largo de la historia. Y eso es todo por hoy. Si les gustó, nos ayudaría muchísimo que dejaran un like y se suscribieran al canal. Hasta la próxima. Recuerden, el conocimiento imperfecto es a menudo más peligroso que la ignorancia.